Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. La lectura está basada de Levítico 6:8 a Levítico 8:36. Levítico 6:8 al 8:36. Nosotros nos vamos a basar en una porción más pequeña y la porción que vamos a leer nos va a servir como base para el estudio de esta noche. Vamos a ver un principio bíblico importante. Entonces, la porción que vamos a leer hoy es Levítico 7, del 22 al 27. Levítico 7, 22 al 27. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo de animal mortecino y el sebo del que fue arrebatado de fieras se aparejará para cualquier otro uso, mas no lo comeréis. Porque cualquiera que comiere sebo de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de sus pueblos. Además, ninguna sangre comeréis en todas vuestras habitaciones, así de aves como de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de sus pueblos. Entonces, el principio bíblico que vamos a estudiar esta noche es: la vida está en la sangre. La vida está en la sangre y no comerás de ella. Esta porción es muy interesante por varias cuestiones. Nos habla de cuestiones médicas, físicas, pero también espirituales. La sangre es una sustancia muy importante para un ser humano. Ningún hombre o mujer puede sobrevivir sin la sangre necesaria para que su cuerpo pueda hacer sus funciones. Lo que nos enseña la Escritura es que cualquier persona que tenga una pérdida sustancial de sangre corre el riesgo hasta de perder la vida. Y es interesante que la Escritura nos instruya sobre estas cosas. Cualquier médico les puede confirmar esta situación, y es algo muy importante. Vamos a ver qué implica la sangre o qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la sangre y por qué para Dios es muy importante preservarla. De hecho, en toda la Escritura, cuando se refiere a una situación donde hay una agresión o cuando una persona levanta la mano contra otra, usa expresiones tales como se apresuró a derramar su sangre o a derramar sangre. Y es un hecho en el que Dios nos explica que es algo que no le agrada, que es algo que preserva la vida de los seres humanos y de los animales, y que es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a empezar en Génesis 9, del versículo 1 al 6.
Si se dan cuenta, en la porción que estamos leyendo el día de hoy, es el tercer libro de la Escritura. Estamos en Levítico. Pero vamos a ver cómo en Génesis 9 Dios nos revela algo muy importante acerca de la sangre. Génesis 9 del 1 al 6. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué dice? No comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En esta porción Dios nos revela tres cosas muy importantes. La primera es que la vida está en la sangre. Número 2, que Jehová va a demandar la vida de los hombres, tanto a animales como a seres humanos. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un ser vivo. Y número 3, dice: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada. Y aquí hay algo muy importante. En este tercer punto, lo que nos está explicando la Biblia es que cada persona que derrame la sangre de su prójimo, dice que tiene que pagar con su propia vida, porque es algo tan grave para Dios que no se puede quedar impune el quitarle la vida a un ser humano. Entonces, cada vez que una persona derrama la sangre de su prójimo quitándole la vida, él tenía que pagar con su propia vida a cambio de la vida que tomó. En Mateo 5, por ejemplo, nuestro Señor Jesús habla precisamente de esto, de una porción de la Torá donde dice: diente por diente, ojo por ojo, vida por vida. Y es precisamente de lo que está hablando Jehová aquí en esta porción de Génesis 9. Lo que quiero hacerles notar es que en Génesis todavía no se había entregado la Torá por escrito, pero este principio bíblico, como se pueden dar cuenta, ya estaba vigente. Entonces, antes de entregarse la Torá, todos los mandamientos estaban vigentes. Cuando se entregó la Torá, seguían en vigencia. Ahora nada más, la única diferencia es que Dios ya los había entregado por escrito para que no hubiera dudas. Y vamos a ver más adelante cómo hasta el día de hoy esos mismos mandamientos y principios siguen vigentes. Lo importante en Génesis 9 son estos tres conceptos. La vida está en la sangre,
Dios va a demandar la vida de los hombres, tanto animales como a seres humanos, y el que derramare la sangre de su prójimo, su sangre también será derramada. Vamos a ver qué más nos dice la Escritura acerca de la sangre. Por ejemplo, en Éxodo 12:13, el pueblo de Israel estaba esperando la liberación de su Dios para salir de Egipto. Y Dios derramó varios juicios, 10 en total, porque Faraón no quería dejar salir a su pueblo de la esclavitud. La última plaga que vimos en esta porción es precisamente la muerte de los primogénitos. Y Dios estableció algo muy importante, que el pueblo de Israel, para que esta plaga no tocara a sus primogénitos y la muerte no entrara en sus habitaciones, tenían que sacrificar un cordero inocente y con su sangre iban a pintar la puerta, lo que son las columnas y el dintel de la puerta, para que la muerte pasara y no causara estrago en ese lugar. Entonces, según los conceptos que acabamos de leer en Génesis 9, dice que la vida está en la sangre. Y lo que vamos a leer en esta porción es muy interesante, porque precisamente esa sangre fue lo que dio vida o protegió de la muerte a todos los que obedecieron la palabra de Dios. Entonces Éxodo 12:13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde estén ustedes, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, en esta porción Dios nos dice que la sangre fue lo que preservó la vida de todos los que obedecieron a Dios cuando vivían en Egipto. Esta sangre de este animal inocente precisamente apunta en el futuro al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que con su sangre hizo exactamente lo mismo, pero de una manera definitiva. Ahora esa sangre que está como señal en cada uno de los creyentes o de sus discípulos, es lo que nos garantiza precisamente la vida eterna. No somos salvos porque somos mejores que los demás o porque no cometemos pecado. Somos salvos porque esa sangre que derramó Jesús está haciendo la misma función que en Éxodo 12:13. Su sangre en su sacrificio nos está cubriendo de nuestros pecados y está permitiendo preservar nuestras vidas para vida eterna. Entonces, estos principios son importantes porque aquí nos está demostrando Dios a través de la Escritura que este principio bíblico es consistente. La sangre es lo que nos da la vida. Vamos a Deuteronomio 15 del 21 al 23. Aquí esta porción es una porción que está mucho más adelante. Estamos en Levítico y esta es la porción final de la Torá en Deuteronomio. Pero Dios nos sigue hablando de la importancia de la sangre. Deuteronomio 15, 21 al 23. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo o hubiera en él cualquier falta,
no los sacrificarás a Jehová tu Dios. Está hablando de los animales limpios para el sacrificio. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerán de él. Se refiere a las personas que estaban en pecado o que eran inmundas por un lapso de tiempo. Podían comer de animales con defectos, pero no se podían ofrecer para sacrificio a Jehová. Y dice, como de una gacela o de un ciervo, solamente que no comas, ¿qué? Su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Entonces Dios nos está haciendo ahora una advertencia muy importante. Como la vida está en la sangre y es algo que preserva nuestras vidas, no podemos comer de la sangre. A través de los años, por tradiciones que se han preservado, hay lugares o hay culturas donde suelen comer la sangre de animales. Dios nos advierte que hacer esto puede dañar gravemente nuestra salud. Entonces, Dios establece que se puede comer de cualquier animal limpio, pero con la única condición de no comer su sangre. Dice que se tiene que derramar sobre la tierra como agua. Lo que quiere decir esto es que cuando vamos a comer carne tenemos que estar seguros que la sangre sale totalmente del cuerpo, para que cuando comamos la carne no lleve ningún rastro de sangre. Ustedes saben, pueden preguntar a algún médico. Muchas veces las toxinas y las enfermedades precisamente se alojan en el torrente sanguíneo. Si nosotros comemos de esta sangre y el animal por alguna razón está enfermo o tiene alguna toxina, la vamos a ingerir y directamente se va a ir a nuestro torrente sanguíneo, nos va a afectar nuestra salud de una manera importante. De hecho, hay muchas enfermedades hoy en día que se transmiten a través de la sangre. Esa es la razón por la cual no todas las personas podemos donar sangre cuando alguien necesita para una operación o cuando tienen un accidente. No todas las personas estamos calificadas para donar sangre. Tiene que ser una sangre sana, porque si no vamos a causar más daño que el bien que queremos hacerle a la persona que sufrió el accidente. Entonces la sangre es una cuestión muy delicada. Y Dios nos explica a través de todos estos versículos que hay que tener mucho cuidado con ello. Deuteronomio 32:14. Esta palabra sangre en hebreo es la palabra dam, D-A-M, dam, y tiene dos significados. Dam en hebreo significa sangre y significa también vino. No jugo de uva, vino, la fermentación de la uva. Vamos a ver en Deuteronomio 32:14 esta porción porque también es interesante. Dice: mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la, ¿qué dice su texto?
y de la sangre de la uva bebiste vino. Aquí donde dice la sangre de la uva es exactamente la misma palabra en hebreo. Entonces dam se usa en hebreo para describir la sangre humana, lo que nos hace que nuestro cuerpo pueda irrigar los nutrientes a través de la sangre para que nuestros órganos internos puedan trabajar. Pero también el vino, Dios lo describe con la misma palabra. No significan lo mismo, pero es la misma palabra hebrea para describir la sangre humana y el vino de la uva. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque tal vez tenemos la idea de que esto fue lo que Dios estableció en el Nuevo Testamento y ya no tenemos que obedecerlo o ya no nos afecta directamente a los creyentes hoy en día. Pero vamos a leer una porción importante, Hechos 15, y vamos a leer del versículo 16 al 20. La razón por la cual es muy importante este capítulo en Hechos, y perdón si constantemente recurrimos a él, pero de verdad es un texto muy importante. Hechos 15 es el testimonio de cómo todos los creyentes hebreos o judíos empezaron a recibir a los creyentes gentiles, y como no tenían ninguna idea de la palabra de Dios, no estaban instruidos en la Torá, en el Antiguo Testamento, ellos encontraron a través de un pequeño concilio que hicieron en Jerusalén, se pusieron de acuerdo para qué cosas o con qué cosas tenían que instruir a los creyentes gentiles que empezaban a llegar en la fe. Les recomiendo que lean todo el capítulo porque es muy, muy importante. Solo vamos a leer una parte para que vean el contexto y vamos a llegar al versículo 20, que es la parte central que les quiero mostrar. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a quienes, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y es algo muy importante. Todos los creyentes en ese momento, todos eran judíos. Juan, Mateo, Santiago, todos los discípulos de Jesús, todos eran judíos. Habían conocido al Mesías de Israel profetizado en el Antiguo Testamento, que había venido y había dado testimonio de su unción, de su autoridad. Y después de que fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, estamos viendo el testimonio de sus discípulos que ahora están recibiendo a los creyentes gentiles y están prácticamente viendo la manera de instruirlos para que empiecen a conocer a Dios. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es una cita del Antiguo Testamento, donde Dios había establecido y Él sabía que en el futuro los gentiles también iban a invocar su nombre. Entonces, en el contexto, en el principio del capítulo, la discusión era que qué les iban a enseñar a los gentiles que empezaban a llegar en la fe.
Y vean lo que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Estos 3 primeros mandamientos eran básicos para todo gentil que empezaba a llegar a la fe. Esto fue lo que determinaron en este concilio. Como los gentiles no sabían absolutamente nada acerca de la palabra de Dios, no conocían la Torá, ni los profetas, ni los salmos, ellos en el concilio determinaron a través del Espíritu Santo que esto es lo primero que les tenían que empezar a enseñar a los gentiles que llegaban a la fe. Son 3 mandamientos principales. En el judaísmo se le conoce como la ley del torso. Son los 3 pecados principales con los cuales toda persona peca contra Dios. Es la idolatría, la fornicación y el estómago. Específicamente, comer de ahogado y de sangre. Entonces vemos en el Nuevo Testamento que lo mismo que Dios Padre estableció de que no podemos comer sangre porque la vida está precisamente en la sangre, también lo vemos en el Nuevo Testamento y Dios es muy claro. Dice que debemos de abstenernos de la fornicación, de la idolatría y de comer ahogado y comer sangre. Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si las guardan, dice, bien harán, pásenla bien. Hechos 21:25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado de ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Pero no son los únicos versículos que tenemos acerca de esta situación. No tenemos mucho tiempo ya, pero quiero mostrarles algo importante. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos la lectura el día de hoy, leímos prácticamente toda una porción del capítulo 6 al 8. No tenemos tiempo de revisarlo nuevamente, pero en sus casas quiero que vean algo muy importante. La sangre de los animales, ¿para qué se usaba según el texto que leímos antes de comenzar el servicio? Eran para los sacrificios, ¿sí? No la comían, no la bebían, ¿sí? Como cuando uno peca, la Torá dice que tenemos que pagar ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Cada vez que nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, tiene que haber una restitución por los pecados que cometemos. Lo que nos enseña la Escritura, si leen con cuidado el libro de Romanos, es que Dios estableció que la muerte es la paga del pecado. Cada ser humano que peca tiene que morir, porque está transgrediendo lo que Dios estableció.
Entonces, ¿la sangre servía para qué? Se usaban animales inocentes, sin pecado, que sustituían nuestra vida, que es la que realmente debería de morir. Y el que moría era el animal que sustituía nuestro pecado. Y con su sangre se hacía expiación para que no muriéramos nosotros. Pero todo esto era temporal. Cuando vino Jesús ya no hay más necesidad de sacrificio por nuestros pecados. Porque la sangre de toros y de machos cabríos era solamente temporal para cubrir nuestro pecado. Pero cuando vino la perfección, cuando vino nuestro Señor Jesús a morir en la cruz, a través de la perfección de su vida, de su caminar y obediencia a su Padre, Él hizo la expiación final perfecta, con la cual ya no hay más necesidad de sacrificios para cubrir nuestros pecados. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para hacer remisión de ¿qué? Dijimos que la palabra hebrea dam significa vino y significa sangre. Realmente lo que bebemos, el vino o el jugo de uva que bebemos en la Pascua, no es la sangre del Señor, pero en hebreo se usa la misma palabra para definir tanto al vino como a la sangre humana. Y lo que está diciendo Jesús es que el vino que estaban simbólicamente tomando en la Pascua era simbólicamente la sangre que Él iba a derramar el día siguiente en la cruz, haciendo el sacrificio perfecto con su sangre, ya no con jugo de uva o con vino, sino con su propia sangre, para terminar con el sacrificio perfecto para la expiación de los pecados. Cada vez que nos reunimos a celebrar la Pascua, recordamos el sacrificio de Jesús, gracias al cual nosotros hemos pasado de muerte a vida. Esa sangre que Él derramó nos está dando la vida eterna. Todos estos versículos que vimos anteriormente explican de manera clara precisamente Mateo 26 del 26 al 28. Toda esta simbología, todos estos significados culminan con el hecho de que Jesús derramó su propia sangre para darnos vida eterna. Por eso el tema de la sangre es muy importante. Cada vez que se le quita la vida a un ser humano, para Dios es una abominación, porque estamos quitando la oportunidad a un ser que Dios creó de arrepentirse y reconciliarse con Él. Le estamos quitando prácticamente la oportunidad de vida eterna. Por eso Dios toma tan en serio el derramamiento de sangre. Es algo que no le agrada. Y beber la sangre mucho menos.
precisamente por lo que simboliza. Y vemos en la Escritura que todo lo que Dios estableció fue para nuestro bien, en contraste con lo que hacen todos aquellos que rechazan la palabra de Dios. Ustedes recuerdan la historia mítica de un ser humano que bebió la sangre de los hombres y se convirtió en inmortal. Es mitología, pero ustedes deben de saber que hay sectas satánicas que beben sangre creyendo que esto les da poder y les da inmortalidad. No es un juego, es en serio. Hay muchas sectas, sobre todo satánicas, que cuando sacrifican a bebés pequeños beben de su sangre. Hay algunos lugares donde en los mataderos van y antes de matar un toro pagan para poder beber de su sangre, porque creen que esto les va a traer fuerza, les va a traer una especie de poder especial para estimular su virilidad, lo cual es totalmente falso. Y creen que haciendo esto están adquiriendo un tipo de poder especial. Es una mentira. De hecho, están desafiando lo que Dios estableció. Fíjense, la sangre es tan preciada para Dios, no solamente porque representa la vida de un ser humano, sino porque su propio Hijo vino a este mundo a derramar su sangre para darnos vida eterna, lo cual es un significado todavía mucho más especial que cualquier otro. Y finalmente vamos a Hebreos 10 del 28 al 29. Y vamos a ver lo que representa la sangre de Jesús derramada en la cruz. Hebreos 10, 28 al 29. El que viola la ley de Moisés, aunque sabemos que no es la ley de Moisés, es la ley de Jehová dada a Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de Jesús tiene un significado muy especial. Para nosotros representa la vida eterna. Representa que Dios, a través de ese sacrificio, perdona y olvida nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad, no solo para reconciliarnos con Él, sino lo más importante, para que tengamos una relación personal con el Dios verdadero. Sin la sangre de Jesús esto no es posible. Entonces, lo que nos está explicando el autor de Hebreos es que cuando rechazamos esa oportunidad o cuando siendo discípulos de Jesús caemos deliberadamente en pecado, estamos pisoteando esa sangre que en una ocasión nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Dios, y la estamos estimando en muy poco, rechazando el pacto que Dios quiere establecer con nosotros para vida eterna. Es algo muy delicado. La sangre no solo nos afecta físicamente cuando la comemos o la bebemos, pero también esa misma sangre puede ser la diferencia entre pasar la eternidad en la presencia de Dios o en el lago de fuego,
por siempre jamás. Entonces el tema de la sangre es algo muy importante y algo muy delicado. Cuando nosotros desafiamos lo que Dios estableció, estamos desafiando su autoridad y estamos negando la oportunidad de poder reconciliarnos con Él. Lo importante de esta porción es que ustedes mismos comprueben a través de la Escritura que lo que estableció Dios Padre sigue vigente y lo podemos ver claramente atestiguado por el Nuevo Testamento. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.